Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hace un tiempo que les quería hablar de algunas obras de teatro, por ejemplo, de el gran Chikamatsu Monzaemon, pero después pensé que tal vez sería mejor hablar del teatro en general antes de introducir las obras, para que cuando digamos era una obra de Bunraku, era una obra de Kabuki, era una obra de No, etcétera, todos tengamos más o menos claro de lo que se trata. Por supuesto, hablar de teatro tradicional japonés sería algo que nos llevaría varios videos. Si ustedes están interesados en eso, déjenmelo en los comentarios. Hoy día haremos una introducción general simplemente a cada uno de ellos. Y como les digo, si ustedes quieren más, estamos preparados para traerles más. Así que hoy día nos vamos a ir con una introducción al teatro tradicional japonés. Vamos a partir hablando de el teatro No y también del teatro Kyogen, porque se desarrollaron juntos, si bien son muy distintos, y en general se presentan juntos. Las obras de teatro de No en los intermedios van presentando obras de Kyogen. Así que vamos a hablar de estos dos teatros al mismo tiempo de alguna forma. Este libro que les estoy mostrando aquí es un libro introductorio a este tipo de teatro y es de una serie que está dedicada a cada una de estas obras tradicionales japonesas. Vamos a hacer un poquito de historia de el No entonces. A principios del siglo XIV habían diversas tradiciones teatrales que tenían ya muchos siglos de antigüedad y hacían giras en las cuales se iban presentando en templos, en santuarios y fiestas tradicionales. O sea, podríamos decir que tenían un componente ritualístico importante. Y estas presentaciones a menudo eran financiadas por la aristocracia. Uno de los géneros interpretativos dentro de esta tradición es el Sarugaku. Por ejemplo, tenemos obras de los actores Kan Ami, que vivió entre 1333 y 1348, y su hijo Zeami, quien vivió entre 1363 y 1443, y ellos ayudaron a transformar esta expresión más tradicional, como dijimos, de el Sarugaku en lo que hoy día conocemos como teatro No. Kan Ami, por ejemplo, introdujo en el Sarugaku los elementos de la música y de la danza popular, del entretenimiento que se llamaba Kusemai, y así logró atraer el patrocinio del shogun Ashikaga Yoshimitsu, que él fue shogun durante el periodo Muromachi, o sea, la Edad Media japonesa. Y tras la muerte de Kan Ami, su hijo Seami fue el encargado de continuar con esta evolución, podríamos decir, de esta forma de teatro. Una de las características del teatro No es, por ejemplo, el monomae o la imitación de las cosas, y también tiene muy intrínseco el concepto estético de el yugen, un ideal estético. Creo que lo mencionamos en un video que hicimos relacionado con algunos conceptos estéticos japoneses. Pueden verlo acá en el link, y si no, lo voy a poner también en la descripción del video. Pero como les decía, el yugen es un principio estético influenciado por el zen y que enfatizaba la sugerencia del misterio y la profundidad. Una vez que termina el shogunato Muromachi o el periodo Muromachi y comienza todo este periodo de unificación, donde tenemos las figuras de Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, finalmente Tokugawa Ieyasu, él no recibe por parte de Toyotomi Hideyoshi un gran patrocinio, un apoyo.
Y durante el shogunato Tokugawa, que va desde el 1603 al 1868, el no se convirtió en propiedad oficial del shogunato, o sea, recibió ese respaldo del gobierno, por decir de alguna manera. Y ya en los tiempos modernos, o sea, a partir del periodo Meiji, que ya no existía el shogunato, sin embargo, el no se siguió desarrollando y, como dijimos, lo podemos apreciar y podemos, si viajamos a Japón, ver obras representadas de este género teatral, que es una experiencia. Yo no he tenido la suerte de ver una obra de teatro no en vivo, he visto videos por internet, pero de que es muy interesante y es uno de mis pendientes cuando vuelva a ir a Japón, definitivamente lo es. Vamos a hablar ahora de el Kyogen, este otro tipo de teatro japonés que, como dijimos, evolucionó junto al teatro no y se presenta de manera combinada, y se cree que el Kyogen tiene su origen en las obras de entretenimiento introducidas a Japón desde China por allá por el siglo VIII más o menos. Y es una forma de entretenimiento que fue evolucionando hasta convertirse en el que ya mencionamos anteriormente, el Sarugaku. Y ya hacia principios del siglo XIV había una gran distinción entre los grupos de Sarugaku que presentaban las obras que posteriormente se transformarían en el no, las que vamos a llamar obras serias desde el punto de vista del contenido, y por otra parte los grupos que presentaban las obras que evolucionarían en el Kyogen, que son obras cómicas. Y por supuesto, como parte de este origen conjunto, así como el no recibió patrocinio del shogunato, también sucedió esto con el Kyogen. Y se ha mantenido gracias a el desarrollo y la protección del valor y las tradiciones de este estilo teatral, gracias a familias que crearon escuelas de el Kyogen, como por ejemplo las escuelas Izumi y Okura. Como dijimos, en la actualidad el Kyogen, si bien uno puede ver obras independientes de Kyogen, habitualmente se presentan en los intervalos de el teatro, de las piezas de teatro no, un poco para ir compensando. El no es una experiencia bastante intensa de teatro, y el Kyogen, al ser cómico, permite un poco aligerar el ánimo y que uno se vuelva a recargar para ver el resto de la obra de teatro no. Así que por eso que tenemos acá el no y el Kyogen en conjunto. El siguiente teatro tradicional japonés del cual vamos a hablar hoy día, como dijimos, de forma muy introductoria, es el Bunraku, o el teatro de marionetas. Para el Bunraku nos tenemos que remontar al periodo Heian, donde ya existían titiriteros itinerantes que se llamaban, un poco larga la palabra, Kugutsu Mawashi, quienes recorrían Japón con sus marionetas y pidiendo donativos de puerta en puerta. Esta forma de entretenimiento callejero continuó practicándose el resto de los siglos hasta que llegamos al periodo Edo, un periodo que ayudó muchísimo a la expansión de todas las formas de teatro. Se cree que cierto número de estos Kugutsu Mawashi se estableció en Nishinomiya y también en la isla de Awaji, que quedaba cerca de la ciudad de Kobe. En el siglo XVI, titiriteros pertenecientes a estos grupos fueron llamados a Kioto, la que entonces era la capital de Japón, a presentar sus obras
frente a la familia imperial y los líderes del shogunato de la época. Y más o menos en esta época fue que este entretenimiento se asoció con el arte del yoruri. Un precursor del yoruri se encuentra en artistas itinerantes ciegos llamados biwa hoshi. Biwa es una suerte de laúd, una guitarra, así que ustedes no ubican un laúd, un instrumento de cuerdas, y hoshi es un monje. Entonces eran estos artistas que iban contando historias acompañados de la música y pedían, por supuesto, limosna. Por ejemplo, una historia, o tal vez la historia más famosa que contaban estos biwa hoshi es, por supuesto, el Heike Monogatari, el primer gunki, la primera crónica guerrera, que nació de esa manera hasta que posteriormente, siglos después, se puso por escrito y de la cual obviamente hemos hablado acá en el canal, así que voy a poner en la descripción del video el link para ese video, valga la redundancia, por si quieren verlos. El nombre de el yoruri procede de una de las primeras y más populares obras recitadas en este estilo, y que es una leyenda que habla de un romance entre el gran guerrero Minamoto no Yoshitsune y la hermosa dama Yoruri. De ahí es que nace este nombre. Y por lo tanto el arte del titiritero asociado con la recitación y el acompañamiento del shamisen, el shamisen también es un instrumento de cuerdas, adquiere una gran reputación durante el siglo XVII, o sea, a principios de Edo, y cuenta una vez más con el patrocinio del shogun, pero también de otros señores feudales de la época. En muchas de las obras de ese periodo se interpretaban las aventuras de Kimpira, que era un héroe legendario famoso por sus hazañas audaces y descabelladas, y también en la ciudad de Osaka los comerciantes, que eran quienes tenían el mayor poder adquisitivo en la época, fueron iniciando una era dorada de el ningyo yoruri, o sea, ningyo es muñeca, por lo tanto son estas historias de yoruri contadas por muñecas, y por eso muchas veces al bunraku se le llama de esta manera, se le llama ningyo yoruri. Y gracias al talento de dos hombres, el tayu o recitador Takemoto Gidayu, y por supuesto de el que ya mencionamos, el gran dramaturgo japonés Chikamatsu Monzaemon. Así que esa es una pequeña y brevísima introducción al bunraku. Y por último, en esta pasada muy por encima del teatro tradicional japonés, vamos a hablar del que tal vez sea el más conocido en Occidente, que por lo menos tenemos una idea mental de él, el teatro kabuki. Como mencionamos anteriormente, el teatro kabuki junto al teatro no, el kyogen y el bunraku están registradas como patrimonio cultural intangible de la humanidad en la UNESCO desde el año 2008. El kabuki específicamente se desarrolló durante el periodo Edo, ya dijimos este periodo que va desde el 1603 al 1868, y tenía mucho que ver con los gustos de la cultura de los comerciantes que se desarrolló durante este periodo, dado que el vestuario y escenario muy llamativo de todo lo que son las obras de kabuki, y también el tipo de personajes, por ejemplo, héroes que van más allá de la realidad, pero también gente normal, combinaban lo que les gustaba, lo que les llamaba la atención a la clase comerciante de la época, y que eran los que asistían a ver estas obras de teatro. Si lo comparamos con, o lo contrastamos más bien con otras de las formas de teatro tradicional, como mencionamos, el no, el kyogen, el bunraku,
el kabuki goza de mayor popularidad en la actualidad. Las obras todavía son muy vistas, no quiere decir que los otros teatros no los vea nadie, pero en general el kabuki es muchísimo más popular entre la gente que va al teatro en Japón, y podemos encontrar que sus obras se representan de manera habitual durante todo el año en teatros como el Kabukiza en Tokio. Yo he ido a ver obras de teatro ahí y de verdad es impresionante. Y también el Minamiza en Kioto o el Shochikusa en Osaka. Pero vamos a hacer un poquito de historia sobre este tipo de teatro. Tal vez ustedes han escuchado que los actores de teatro, de kabuki, todos los personajes los realizan actores varones, pero no es así desde el inicio. Al inicio, los actores de este género eran principalmente mujeres. Y se cree, por lo tanto, que el kabuki tiene su origen en las danzas y el teatro ligero que se representaba en Kioto por Okuni, una mujer que trabajaba en el gran santuario de Izumo Taisha. Y esta palabra kabuki es interesante porque originalmente en el periodo Edo se utilizaba para describir a un hombre que era llamativo, que le gustaba llamar la atención por su manera de vestir, por su manera de comportarse, un poco como el concepto de el dandy en Inglaterra, algo así. Entonces kabuki tenía esa connotación de llamativo, de casi un poco mucho, podríamos decir, y también, por supuesto, algo muy que está como a la moda. Si elegante o no queda para la opinión de cada uno, y por lo tanto se comenzó a utilizar para describir a los actores tanto de este teatro de Okuni, pero también a sus imitadores. Y como uno de los negocios secundarios de las mujeres que actuaban en este tipo de teatro era la prostitución, y por lo tanto al shogunato no le pareció muy bien y lo prohibió en 1629. Y hizo que fuera ilegal que las mujeres aparecieran en el teatro actuando, en el escenario. Y por lo tanto lo que se hizo popular, porque no iba a dejar de presentarse, había público, había dinero y por lo tanto había que seguir con el arte, el wakashu kabuki. Wakashu son hombres jóvenes, entonces los personajes ya no los representaban actrices, sino que los representaban muchachos. Pero de nuevo en 1652 fue prohibida esta forma de exhibición porque estos jóvenes también se dedicaban a la prostitución, y podríamos decir que era peor todavía porque ya no solo era prostitución, sino que era prostitución de muchachos. Y al quedar entonces fuera de los escenarios las mujeres y los chicos jóvenes, tomaron el bastón de esta carrera de postas los hombres. Y ahí también comenzó lo que es el Yaro Kabuki. Este Yaro significa varones. Y para que se les permitiera, ellos tuvieron que hasta cierto punto hacerlo pasar como que era un entretenimiento más serio, y para darles permiso el gobierno exigió que los actores evitaran las escenas sensuales y siguieran las convenciones más realistas del teatro Kyogen. Ya que ahora tenían la venia del gobierno y era legal presentar estas obras de teatro kabuki, pero tuvieron que hacer estas adaptaciones. En el siglo posterior, el teatro kabuki fue sufriendo muchos cambios. El papel de las onnagata, los actores que representan papeles femeninos, se hizo mucho más sofisticado porque no es una parodia, no es un hombre tratando de parecer mujer. Uno tiene que verlo y creer que es una mujer, y por lo tanto eso requiere mucho estudio, mucha práctica. Y por ejemplo, actores como
Ichikawa Danjuro, que vivió entre 1660 y 1704, y fue el precursor en Edo del estilo masculino y fuerte llamado Aragoto, y mientras Sakata Tojuro I desarrolló el estilo refinado y realista llamado Wagoto en la zona de Kioto y Osaka. El escenario del kabuki también fue sufriendo cambios y pasó de imitar al escenario de teatro no y se le fueron añadiendo telones que facilitaban la puesta en escena de obras complejas con múltiples actos. En la actualidad, ver una obra de teatro kabuki es muy interesante porque tiene distintas, por ejemplo, puertas secretas de donde pueden aparecer actores. También tienen escenarios móviles que permiten ver, por ejemplo, lo que está sucediendo afuera de una casa y adentro de una casa, y uno puede ver como dos escenas simultáneas. Así que eso hace que sea muy dinámica la presentación del teatro kabuki. Y como dijimos, muy importante es la cultura de los comerciantes en el desarrollo de este tipo de teatro, que al principio competía con el teatro de marionetas, pero que con el tiempo comenzaron a colaborar. Y de hecho, Chikamatsu Monzaemon, que mencionamos antes, el famoso dramaturgo japonés, primero comenzó escribiendo obras para teatro bunraku, y las cuales después eran adaptadas a el teatro kabuki. Bueno, espero les haya parecido interesante. Sé que era muy por encima. Como les digo, si quieren saber más sobre el teatro, déjenmelo en los comentarios, pero la idea de este video era dar esta pincelada para que después, cuando les hable de algunas obras del mismo Chikamatsu Monzaemon, pero también de teatro no, del mismo bunraku, tengamos esta suerte de base sobre, como dijimos, el teatro no y el teatro kyogen, también el teatro bunraku. Qué hermosa esta marioneta, verlas actuar es impresionante. Uno se olvida de que hay gente manejándolas, porque la forma de moverlas es muy realista. Y por supuesto, como dijimos, del teatro kabuki. Si quieren más información, si quieren que haga videos individuales donde podamos hablar en más detalle, déjenmelo en los comentarios. Si tienen alguna obra en particular de la cual quieren que hable, también ese es el lugar para dejar todo lo que me quieran contar, todo lo que me quieran pedir. Pero me despido por esta semana, deseándoles a todos que tengan unos bellos días, y nosotros nos vemos como siempre el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.